Buen día, mi nombre es Ariana Yepes Pérez de la Escuela de Enfermería Ignacio Chávez del quinto semestre de Bachillerato en Salud. A continuación me gustaría presentar una línea del tiempo de Historia y Geografía de Quintana Roo, de la materia de Historia y Geografía de Quintana Roo, de el maestro Uciel Mora Mirabete. Para comenzar, la historia de Quintana Roo desde la época de la conquista hasta la independencia de México está marcada por la resistencia indígena, el control español y los cambios políticos del México colonial. Y bueno, en la época prehispánica, la región de Quintana Roo estaba habitada por los mayas, quienes desarrollaron una civilización avanzada, con ciudades como Tulum y Cobá. Sin embargo, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la región fue escenario de violentos enfrentamientos. En 1517, el explorador Francisco Hernández de Córdoba fue el primero en llegar a las costas que hoy se le conoce como Quintana Roo. Pero este no pudo conquistar Quintana Roo, sino que hasta décadas después, ya que la resistencia maya se prolongó, dado al terreno y a la dispersión de las comunidades indígenas que existían en ese tiempo. Durante el periodo colonial, Quintana Roo, como parte de la península de Yucatán, es decir, que aún era Yucatán, quedó relativamente aislada del control de los españoles. Gracias al terreno selvático, los mayas pudieron mantener un cierto grado de autonomía, ya que estos se resistieron a la evangelización, la sujeción de la plena corona española. Esto quiere decir que esa región nunca fue completamente pacificada. Con el pasar de los años, la consolidación del dominio español en otras partes del territorio mexicano, la región de Quintana Roo permaneció en el margen de grandes centros de poder. En esta época, las ciudades mayas restantes comenzaron a ser abandonadas y quedaron en ruinas debido al declive de la población y las condiciones económicas impuestas por el colonialismo. A inicios del siglo XIX, en 1810, estalló la Guerra de la Independencia en México, pero la influencia de este movimiento llegó de manera limitada a la península de Yucatán, incluyendo a Quintana Roo. Pero las ideas independentistas comenzaron a extenderse gradualmente. Finalmente, en 1821, tras la consumación de la independencia de México, Quintana Roo pasó a formar parte de la naciente nación mexicana, aunque la integración y el desarrollo del territorio ocurrieron mucho después. A lo largo de este periodo, la región se caracterizó por su resistencia indígena, su aislamiento y su eventual incorporación al proyecto nacional mexicano. Gracias a esto, más tarde, ese estado fue clave para la historia de México. La historia de Playa del Carmen y Quintana Roo durante el periodo colonial y su posterior lucha por la independencia se desarrolla en un contexto de aislamiento y de resistencia indígena, sobre todo por parte de la civilización maya, aunque Playa del Carmen no fue una ciudad importante durante la colonia. La región de Quintana Roo tiene una historia rica en eventos que influyeron en su desarrollo posterior. La fundación de las primeras ciudades. Durante la época colonial, las principales ciudades mayas que existieron, como Tulum y Cobá, no fueron integradas plenamente en la administración española, debido a la resistencia de los pueblos indígenas y la difícil geografía de la región. Aunque, sin embargo, algunas poblaciones fueron establecidas en las zonas para facilitar el control español. Una de las primeras ciudades de importancia en la región fue Bacalar. Según Rick Nielsen, The Castle War of Yucatan Stanford University Press en 1964 dijo: la fundación de Bacalar en 1545 representó uno de los primeros intentos exitosos de los españoles por establecerse de manera permanente en la región. Desde ahí, los españoles intentaron controlar las poblaciones mayas rebeldes por las incursiones indígenas que eran frecuentes. Es decir, que Bacalar fue fundada en 1545, lo cual funcionó como un bastión de los españoles para la lucha de someter a los mayas, dado que este tenía una región estratégica cerca de la laguna de Bacalar. ¿Cómo era la vida cotidiana en la colonia? Bueno, durante el periodo colonial, la vida en Quintana Roo era muy diferente a otras partes del virreinato de la Nueva España. La región estaba marcada por un aislamiento geográfico. Según Robert Wilson en su libro menciona de mayas y españoles en Yucatán, de 1648 a 1812, Quintana Roo fue la región más aislada durante la Nueva España, debido a la geografía. Eso dificultó tanto la evangelización como el control efectivo por parte de las autoridades coloniales.
las comunidades mayas continuaron con su vida tradicional con un poco contacto en el exterior. Eso quiere decir que los mantenía alejados del comercio y las grandes ciudades coloniales. Los indígenas mayas resistieron la evangelización y la conquista española, lo que limitó la presencia hispana. En general, la región no experimentó un mismo desarrollo económico como otras partes de la Nueva España, debido a la falta de infraestructura y la escasez de recursos explotables. La vida cotidiana de las ciudades coloniales y las comunidades existentes estaba marcada por la agricultura de subsistencia, la producción local, la pesca y con esto la evangelización católica se desarrolló lentamente y la construcción de las iglesias fue un proceso lento y esporádico en la región debido a la resistencia local y la falta de la mano de obra. Construcción de carreteras e iglesias. Las primeras infraestructuras como carreteras y caminos no aparecieron de manera significativa en Quintana Roo hasta mucho después de la independencia de México. Durante la época colonial, los caminos eran rudimentarios, es decir, que eran rústicos, y servían principalmente para conectar pequeños asentamientos, aunque en su mayoría no eran transitables para grandes vehículos. La selva densa y el terreno dificultaban la creación de la infraestructura moderna, lo que agravaba el aislamiento de la región. Las iglesias coloniales no fueron de gran importancia, y esto dio a su escasez, y estas eran atribuidas principalmente en las zonas donde la evangelización católica había logrado cierta presencia. Un gran ejemplo de una iglesia es la de San Joaquín de Bacalar, que fue construida en el siglo XVIII y hasta ahora sigue siendo un importante monumento histórico de la región. Municipios y la lucha por la independencia. Quintana Roo aún era parte de la península de Yucatán, aunque Playa del Carmen durante este periodo no tenía una relevancia importante. El movimiento independentista en la región fue impulsado por la élite criolla de Yucatán, quienes se unieron a la lucha nacional contra el dominio español. Tras la consumación de la independencia en 1821, la región fue lentamente incorporada al nuevo país. Aunque, no obstante, la integración de la península de Yucatán al México independiente fue compleja. Los mayas de la región continuaron resistiendo, tanto a las autoridades mexicanas como a las élites locales, lo que más tarde derivaría a la Guerra de Castas. Esto sucedió en 1847 a 1901, un conflicto crucial en la historia de Quintana Roo. Según Sullivan y Paul R., en su libro Shushub Mus Dia, en Tell Us, The Lost Story of Murder on Yucatán, de la Universidad de Pittsburgh, en 2004, mencionó: el conflicto conocido como Guerra de Castas de 1847 a 1901 fue en muchos sentidos una continuación de la resistencia maya que había comenzado durante la conquista. En Quintana Roo, las comunidades mayas lucharon para mantener la autonomía frente a las fuerzas del gobierno mexicano y los terratenientes yucatecos. Esto dice que durante la guerra, los mayas de la región lucharon por su autonomía y enfrentaron al gobierno mexicano como a los terratenientes de Yucatán. El desarrollo en Playa del Carmen. Playa del Carmen como tal no jugó un papel significativo en la época colonial ni en la independencia. Originalmente, este era un pueblo pesquero, conocido como Shamanjá. Su desarrollo fue como una ciudad turística, que no ocurrió hasta el siglo XX, cuando la expansión de la Riviera Maya y el crecimiento turístico transformaron a Playa del Carmen en una de las ciudades más importantes de Quintana Roo, convirtiéndose en el principal centro turístico de México. Aunque Playa del Carmen no fue tan importante, Quintana Roo y Yucatán sí lo fueron, ya que Quintana Roo tuvo su separación de la península de Yucatán, lo cual dice que en la independencia de México de 1821, por el libro de Orígenes de Yucatán después de la guerra, la región de Quintana Roo formalmente se integró al nuevo país, y con los cambios políticos y económicos que afectaron al país, los pueblos de esta zona continuaron con su vida cotidiana, alejados del control gubernamental. Y bueno, la historia de Quintana Roo desde la conquista a la independencia de México está marcada por la resistencia indígena, el aislamiento geográfico, la lucha de autonomía. A diferencia de otras regiones, los mayas conservaron gran parte de su cultura, limitando el control español. Aunque su intento de consolidar la región con la fundación de Bacalar, la resistencia local fue persistente. El impacto de la independencia fue limitado y la región siguió siendo mayoritariamente maya.
Ese legado de lucha por la autonomía se manifestó en la Guerra de Castas. Hoy, Quintana Roo fue un acelerado desarrollo turístico y mantiene su identidad indígena, enfrentando desafíos como la modernidad y la tradición, y la gentrificación de igual forma. Muchas gracias por su tiempo, eso es todo.